¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, muy bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, bienvenido al primer programa de Palabras Mayores también. Sí, señor, sí, señor. Estamos iniciando un ciclo que se nos ocurre viene tal vez a llenar un pequeño espacio que había en nuestro espectro periodístico, que es atender a las personas mayores. Así es, junto con Fernando un día estuvimos conversando y dijimos qué bueno que sería poder dedicarles un programa entero a todas las personas mayores del Uruguay, que sí será importante tenerlos en cuenta, ¿no? La gente de Canal 5 ya te ve una vez por semana en Buscadores con una pequeña columna abarcando esta temática. Así es, y bueno, a raíz de la columna lo pudimos llevar a este programa de 1 hora. Por eso queremos agradecer muy especialmente a toda la gente de Canal 5, a la dirección del canal, pero también a sus funcionarios, porque nos abrieron las puertas de par en par y recogieron con mucho calor esta iniciativa. A propósito, ¿por qué palabras mayores? Bueno, palabras mayores porque decir persona mayor, decir personas mayores es una palabra mayor también. Sí, señor. Y queremos erradicar, y lo vamos a hacer con el tiempo, esperemos que la gente se dé cuenta, queremos erradicar algunas palabras que no suenan bien para referirnos a las personas mayores. Exacto, exactamente. Hay todo un tema de lingüística también, que a veces de cómo nos dirigimos hacia las personas mayores, que está mal. Sí, señor. Adulto mayor ya no se dice. Abuelo, o sea, anciano. Quizás sí sea tu abuelo o mi abuelo o mi abuela, pero yo soy la que le puede decir sí, así. No. Que una persona vaya caminando por la calle y le diga abuelito, abuelita, eso ya no corre más. Mucho menos anciano. Exacto, anciano tampoco. Quizás a lo largo del programa vamos a ir viendo con distintos entrevistados, con distintas personalidades que nos van a estar acompañando varias temáticas referentes a todo lo que tiene que ver con las personas mayores, y quizás alguno puede que mencione de alguna forma u otra estos conceptos que por ahí están un poco obsoletos, es decir, anciano ya no se dice más. Bien. Pero justamente lo que buscamos con el programa es reivindicar todo lo que tiene que ver y entender el cambio de paradigma cultural que estamos atravesando, claro, la longevidad, que estamos viviendo más tiempo, y bueno, todo lo que tiene que ver referente a las personas mayores. Contale a la gente que nos está viendo qué significa el logo de nuestro programa. Bueno, el logo de nuestro programa justamente hace un poco de referencia a lo que es palabras mayores, ¿no? Lo que decíamos, que decir persona mayor es decir una palabra mayor. O sea, cuando decimos palabra mayor nos referimos a una palabra con respeto, a venerar a nuestros ancestros, a nuestros antepasados. Un poco el lobo justamente es un símbolo celta que es similar al árbol de la vida. Si lo vemos... No es igual, no es un árbol de la vida. No es un árbol de la vida. El árbol de la vida comienza desde lo que se puede ver del árbol, no desde la raíz. Desde el piso. Exacto, desde el piso hacia arriba. Pero sin embargo, este símbolo celta, donde más se le puede apreciar y lo más llamativo que tiene, son justamente sus raíces. ¿Y qué es lo que representan esas raíces? Las raíces de todos nuestros familiares, de todos nuestros antepasados, las raíces que cada persona tiene, que cada individuo social tiene, claro, que es justamente las personas mayores. Si nosotros estamos acá hoy es gracias a todos los que estuvieron antes que nosotros, que hicieron posible que hoy nosotros estemos acá. Perfecto. Y un poco la idea del programa es justamente venerar, respetar y llevar adelante todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros, con las personas mayores, y ni que hablar, tratar de tomar conciencia a nivel social de muchos cambios que se están dando por y suerte, de cómo poder abordarlos. Por suerte. Exacto. Por suerte se están dando muchos cambios. Ustedes van a acompañarnos una vez por semana aquí en las pantallas de Canal 5 y van a compartir con nosotros un trabajo que nos va a llevar, por ejemplo, a distintos lugares donde hay personas mayores, nos va a llevar a analizar de qué forma viven las personas mayores, nos va a llevar a informarles a ustedes de las normas que rigen a las personas mayores y también
nos va a llevar a aquellas normas que no existen, pero que deberían existir para que la vida de las personas mayores fuera mejor. Así es. También vamos a tener entrevistados de distinto tipo, de distintas disciplinas, de distintas materias, que nos van a estar acompañando a lo largo de todo este ciclo. Y bueno, entrevistados tanto de Uruguay como internacionales también, que van a estar presentes en el programa. Nosotros tenemos en el Uruguay, Alison, códigos de la niñez, código civil, código militar, código naval, código de comercio, no sé, lo estoy diciendo de memoria, pero hay una enorme cantidad de Hay un código códigos del agua también. Pero sí hay código, debe haber código marítimo, debe haber... Claro. Pero no hay un código de la vejez. Y antepasados de Alison estuvieron trabajando en un proyecto de ley que intentaba terminar en un código de la vejez. Por distintos motivos que todos seguramente deducimos, eso no se llegó a la práctica. Y cuando Alison comenzó a trabajar de nuevo para reflotar aquella vieja idea, le hicieron saber que es muy difícil hoy por hoy aprobar un proyecto de ley que termine en código. Erradicada entonces la palabra código, seguramente vamos a insistir una y otra vez con nuestro sistema político para que, si bien no haya un código de la vejez, sí haya alguna ley que regule de la A a la Z toda la vida de la persona mayor. Y eso va con todo, ¿sí? Con cómo se le trata, con qué servicios tiene, con cómo se retira a la hora de llegarle a la jubilación, con cómo lo debe tratar el Estado mismo a esa persona mayor. Es decir, un sinfín de cosas públicas y privadas que atañen a la condición de vida de un adulto mayor. Así es, no hay que olvidarse que qué es lo que hacen los legisladores. O sea, la política o los legisladores legislan para la vida misma. O sea, cada artículo debe de estar reflejado y tener esa cercanía con la vida actual de las personas mayores, con estos cambios sociales que estamos viendo también hoy en el día a día. Eso es parte de la importancia y el enriquecimiento de poder contar, que incluso jurídicamente le sería de mucha ayuda para abogados, juzgados de familia, ¿sí? Poder contar con un compendio donde puedan encontrar toda la información concreta, concisa, para llevar adelante determinados temas y casos referentes a las personas mayores. Ustedes sigan atentamente el desarrollo de todo el programa, que se van a enterar de qué forma se pueden contactar con nosotros, cómo nos pueden escribir, por dónde nos pueden hacer sugerencias, planteos, preguntar cosas. Esto va a ser una ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Todos los bienes materiales que existen sobre la Tierra están de una u otra manera tutelados. Pero ¿saben cuál es el bien tutelado jurídicamente más importante de la creación, de la Tierra, del planeta? La vida. Exacto. El tema es que todo eso es hasta que nos jubilamos. Cuando nos jubilamos, la vida para casi todo el mundo pasa, para la persona que se jubila o que se retira, pasa a segundo plano. Y eso no debe ser así. Por lo tanto, en el programa justamente lo que vamos a hacer es hacer visible todo lo que tiene que ver con esa etapa posterior a la jubilación. Bien. Y no tampoco posterior a la jubilación, porque hay personas mayores que siguen trabajando. Sí, siguen trabajando. Y estaría bueno que se pudiera seguir trabajando a pesar de estar jubilado en algún lado. Exacto, sí. Así es. ¿Vamos a comenzar? Sí. Bien, lo hacemos, ¿saben cómo? Con un pequeño informe donde le damos a ustedes datos de cuál es la situación actual de las personas mayores en nuestro país. En Uruguay, el 14,06% de la población supera los 65 años de edad y es el nuestro el segundo país con su población más envejecida de América Latina después de Cuba. Actualmente hay un promedio de 700.000 personas mayores registradas como pasivos, ya sea como pensionistas o como jubilados, en las distintas cajas que conforman el sistema uruguayo. Estas cifras representan la cuarta parte de la población del país. De allí la importancia de su situación, y seguramente sean muchas más las personas mayores de 65 años que no estén incluidas en el circuito formal por no haber alcanzado los años de jubilación. En Uruguay, la gran mayoría tenemos en nuestra familia una persona de edad.
Todos sabemos la situación actual por la que muchos de ellos atraviesan, ya que tan solo algunos tienen la suerte de poder convivir con sus familiares, sintiéndose de esa forma cuidados, amados, protegidos. Mientras muchos otros viven en casas de salud u hogares de ancianos o estatales o privados, o son dejados de lado, abandonados a la suerte de su destino. Hay que destacar que muchos de ellos incluso cuentan con un pariente cercano o lejano y son abuelos, abuelas, padres, madres, tíos, tías, hermanos y hermanas. Los últimos datos oficiales dicen que hace pocos meses estaban habilitados para albergar personas mayores solamente 41 de los 1.208 residenciales registrados. Unas 15.000 personas mayores viven en estos residenciales registrados, pero además hay una cantidad importante de casas informales donde también se alojan. Según datos oficiales, hay 208 residenciales en situación crítica, al tiempo que 110 no cumplían con todas las condiciones en cuanto al respeto por los derechos humanos. Espacios antiguos, pisos de tierra, poca preparación del personal o de los dueños de algunos de esos centros son algunas de las situaciones que los técnicos de la División de Regulación y Fiscalización de Centros de Larga Estadía del MIDES han encontrado. Incluso se constataron cientos en condiciones espeluznantes, según los propios datos oficiales. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social presentó hace pocas horas denuncias penales contra 5 residenciales que estaban en situación crítica. Es esta la primera vez que la cartera lleva adelante acciones legales de esas características focalizadas en establecimientos de larga estadía para personas mayores. La decisión fue tomada por las jerarquías del MIDES luego de recibir algunas denuncias y de además encontrarse irregularidades en el marco de una serie de fiscalizaciones. 31 adultos mayores fueron realojados en otros establecimientos o en casas de familia. El propio ministro Martín Lema dijo que en esto va a ir hasta las últimas consecuencias. Hubo además varias irregularidades en virtud de que los inspectores de INMAYORES constataron irregularidades, por lo cual iban a proceder a los realojos, pero al concurrir a concretarlos, notaron que algunas personas mayores ya no estaban allí y habían sido trasladados clandestinamente. LPEM, acordémonos ustedes y nosotros de esta palabra porque así se le llama a los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Antes tenían otros nombres que todos, Estado y civiles, tenemos que erradicar. Y en el día de hoy nos va a estar acompañando Sabino Montenegro, que él es el presidente de Integra Residenciales. Bien, nos va a explicar él de qué se trata. Así es, vamos a ver la nota. ¿Qué es Integra Residenciales? Bueno, Integra Residenciales es una asociación sin fines de lucro que nuclea en este momento a unas 120 residencias para personas mayores. Y bueno, también en este momento estamos cuidando a unas 2.500 personas en estas 120 residencias y trabajan unas 1.000 personas con nosotros. Quienes integran la organización que ustedes dirigen, Sabino, ¿lo hacen por afinidad, lo hacen por conocimiento o hay unas reglas mínimas, unas condiciones mínimas para que integren? Lo hacen por afinidad para tener mejores recursos de comunicación, estar integrado, estar asociado genera mayores contactos, pero la asociación a través de sus estatutos les pide a sus asociados que estén en un plan de habilitación a través del Ministerio de Salud Pública y del MIDES.
todos sabemos que en Uruguay hay unas 1.300, 1.400 residencias, en el cual hay unas 100 con habitación final en el Ministerio de Salud Pública y unas 300 con la habilitación del MIDES, que es la habilitación del certificado social. Esa habilitación para nosotros es muy importante porque es la habilitación que de alguna manera habilita un gran porcentaje de la residencia, porque bueno, habilita toda la parte edilicia, la parte del ratio de personal, o sea que la cantidad de personal que trabaja en el centro esté adecuado con la cantidad de personas que viven allí, o sea, cada 10 personas que viven tiene que haber un cuidador por lo menos. A eso hay que sumarle el personal de limpieza y el personal de cocina, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo que exigimos es un poco estar en el proceso de habilitación, porque bueno, solamente hay unas 100 residencias habitadas con la habitación final del MIDE, del Ministerio de Salud Pública, y unas 300 con la habitación del MIDE. Así que por eso en nuestra asociación todas las residencias tienen el certificado, digamos, de registro, que es que presentaron toda la documentación ante el Ministerio de Salud Pública para poder ser habilitados. ¿Demora mucho recibir la habilitación del MIDES y del MSP? Sí, del MIDES ahora, si bien está demorando, desearíamos que demorara menos, de las dos. Del MIDES está demorando más o menos un año, antes demoraba mucho más, y bueno, el Ministerio de Salud Pública más o menos también 1 año y medio, 2 años. Esto no quiere decir que no esté habilitado, que no esté en seguimiento por las dos instituciones, ¿verdad? Pero bueno, desearíamos que esto fuera un poco más ágil y que, bueno, para de alguna manera empezar a terminar con esta cantidad de residencias que están en condiciones infrahumanas y, bueno, y encontrar una solución a esas personas, que es de alguna manera lo que estamos trabajando y queremos trabajar con este gobierno y el gobierno que vendrá para terminar con las residencias y con las personas que están en cuidados de larga estadía en pésimas condiciones. ¿Qué condiciones hay que cumplir para recibir la habilitación del MIDES? Bueno, después le voy a preguntar cuáles para recibir la habilitación del Ministerio de Salud. Para recibir la habilitación del MIDES, bueno, la casa residencial tiene que tener los metros cuadrados adecuados, que lo que hoy exige la normativa son unos 5 metros cuadrados en las habitaciones por residente, y bueno, después la habitación de bomberos, que es un poco lo que es más costoso para los residenciales, tener la habitación de bomberos. La habitación de bomberos se logra en 90 días, bastante rápido, pero el problema que existe es el gran costo que tiene habilitarse. Y bueno, básicamente los requisitos son bastante amplios, ¿no? Del tema de la calefacción, todas las habitaciones, de los metros cuadrados adecuados. O sea, el MIDES es más que nada infraestructura. No, y alimentación, y bueno, después contar el residencial con un trabajador del área social y un médico en la parte de dirección técnica. ¿Y para recibir la habilitación del MSP? Y para recibir en realidad la habilitación es una única habilitación que la habilitación final la da el Ministerio de Salud Pública. Ajá. Participan estas dos, participa el MIDES y participa el Ministerio de Salud Pública, pero la habilitación es una sola. El Ministerio de Salud Pública lo que hace un poco al final es ir a revisar y a constatar de que la medicación esté en lugares donde tiene que estar cerrada bajo llave y que se esté suministrando de manera correcta, que las historias clínicas estén bien escritas y bien llevadas por el director técnico del residencial, y básicamente es eso lo que el Ministerio de Salud Pública incide, es básicamente en el cuidado sanitario de la persona, en el cuidado más cotidiano, el cuidado diario de la alimentación, la higiene, el confort y demás de la persona, de la vida social que tiene que tener todas las personas. De eso se encarga el MIDES. El Ministerio de Desarrollo Social. Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué servicios encuentran aquellas personas mayores que están en una residencia que integra, valga la redundancia, la asociación integra? Bueno, los servicios varían. Nosotros tenemos residencias que son muy costosas, que tienen todo tipo de
servicios, desde salidas, paseos, clases de yoga, educación física, teatro. Tenemos residencias que ahora que terminó un poco la pandemia están de nuevo teniendo un contacto más fluido con el afuera y saliendo muchas veces a teatro, a hacer clases de piscina y demás. Y bueno, después tenemos residencias que son un poco más con los servicios más acotados, pero nosotros le damos las garantías de que en una residencia de nuestra asociación va a tener las 4 comidas diarias, el servicio de lavandería, el servicio digamos de cuidado y de suministración de la medicación correcta, del armado de la medicación, esos servicios que son básicos y que son los que tienen que tener todos los residenciales en nuestra asociación. Es lo que piden las autoridades, pero también un poco es lo que nosotros trabajamos todos los días para que esto suceda. Y desde la asociación lo que ayudamos un poco, ahora que termina la pandemia, estamos organizando con varios centros, por ejemplo, salidas en conjunto. Supongamos se contrata un servicio de transporte en el cual van 5 personas de un residencial, 5 de otro, y bueno, se hace una salida por el día, por ejemplo, a Minas o a Colonia. Y bueno, eso de alguna manera son las ventajas que tiene estar también en una asociación en el cual se puede hacer esta clase, por ejemplo, de paseo y los costos dividirlos entre varios. ¿Los familiares de quienes están allí pueden visitarlos en cualquier momento? Bien, nosotros en la pandemia hubo ahí un tema de la visita bastante acotada. Nosotros ahora ya en estos días estuvimos conversando y bueno, estamos recomendando volver de nuevo a lo que era antes, que es el horario de visita que sea libre, que el familiar vaya a visitar a su padre, a su abuelo, a su hermano, a su familiar, y que vaya a la hora que tiene que ir. O sea, si quiere ir a las 10 de la mañana, puede ir a las 10 de la mañana, si quiere ir a las 2 de la tarde, a las 2, a las 4, a las 5, a la hora que pueda, bueno, pasa, toca timbre y entra. El residencial tiene que ser una casa de puertas abiertas. Tiene que ser así y bueno, está dentro de la política de nuestras asociaciones. Así que bueno, y en eso somos bastante puntillosos. Claro, digo, cuidados médicos, cuando tiene que tomar un remedio, o sea, atención casi personalizada, ¿no? Exacto. Sí, hoy hemos trabajado mucho en lo que es la atención centrada en la persona. Es un poco lo que estás diciendo. Hemos escuchado en los últimos tiempos la existencia de residenciales que no tienen habilitación, que eso tal vez, si es un tema administrativo, sería lo menos importante, pero algunos otros que, según las propias autoridades, hasta violan los derechos humanos de quienes allí están. Y además hemos escuchado últimamente que han tenido que ser cerrados, traslado ilegal de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conglomerado de cosas medio irregulares, ¿no viene a ser para ustedes una especie de competencia desleal? Sí, la verdad que es una conversación muy recurrente que tenemos de este tema, de la competencia desleal en todo sentido, porque, por ejemplo, un detalle, el agua que consumimos de OCE, si uno tiene un cartel, es una residencia que está en proceso de habilitación y demás, tiene que pagar agua comercial. El agua comercial vale 5 veces más el metro cúbico que el agua común. Entonces, quien está ilegal, que no tiene cartel, que no se sabe qué hay adentro, paga el agua común. Paga el agua común, por ejemplo, y es una diferencia mensual importante. Pero lo que a nosotros más nos preocupa y lo que nosotros le decimos a la sociedad, que hay residenciales que trabajamos muy bien, que por supuesto no son baratos, también hay un tema de precio, ¿no? La gente no accede a los 40.000 pesos que se necesitan para cuidar a una persona en un centro de larga estadía en un dormitorio compartido. Eso es el piso que uno tiene que pensar, que tiene que gastar cuando necesita ir a un residencial. Claro. Menos de eso, ya los números empiezan a no dar como para dar un servicio de calidad, un servicio como los merecemos cuando lleguemos a esa etapa de nuestra vida. Lo que a nosotros nos preocupa más y nos duele mucho es esas 400, 500 residenciales que hoy existen en Uruguay, que están en condiciones deplorables
y que nosotros como sociedad, esto no tiene nada que ver lo político, sino que es mucho más amplio, que como sociedad no hacemos nada. O sea, como son personas mayores, son personas que de repente no salen por 18 de julio a manifestarse, terminamos no teniendo voz y bueno, y estamos así hace muchos años y son miles de personas que viven en ese estado, que básicamente es por un tema primero económico y bueno, después de alguna manera una desidia de que la sociedad no hace nada para solucionar ese tema. Claro, pero cuando hablamos del tema económico es casi una tráfico de personas, ¿no? Es decir, es un depósito de personas en algunos casos Sí. y después todo lo que se lucubra de ahí para atrás, ¿no? Claro, el caso es muy concreto. Por ejemplo, nosotros conocemos, hay muchos centros de larga estadía que cobran 15.000, 18.000 pesos por mes. Entonces, claro, todos sabemos dónde están, cuáles son y demás. Lo que pasa es que para solucionar ese problema se necesita dinero. Se necesita llegar a los 40.000. Claro. Entonces, ¿quién pone entre los 15 y los 40? Entonces ahí es cuando todos los gobiernos, por un tema de costos, el tema económico, a veces decimos, bueno, acá el dinero que tenemos, acá no lo gastamos en otro lugar. Tenemos también como sociedad problemas, que es otra conversación, pero problemas en la primera infancia también muy graves. Entonces, bueno, es donde cubro primero los gastos. Eso el sistema político de alguna manera es lo que manifiesta siempre. Pero bueno, en lo que pasa con las residencias de larga estadía es que tenemos un problema enorme, primero en el tema económico y de costos. O sea, alguien que tiene 15.000 pesos para vivir, para estar en un residencial, y sí, no va a tener las 4 comidas como corresponde, no va a estar calefaccionado en invierno como corresponde, va a tener poco personal para que lo atienda, y esa es la realidad. ¿Cómo es la vida dentro de un establecimiento de larga estadía para personas mayores? ¿Qué cuidados hay que tener con la persona mayor? ¿Qué contención se le brinda? Alison conversó con Adriana Zorrón, que es licenciada en Trabajo Social o Trabajos Sociales dentro de los establecimientos. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien. Bueno, contanos, ¿hace cuántos años que sos trabajadora social? Bueno, más de 20. Un montón. Un montón, la ¿Y verdad. hace cuánto que te estás dedicando a trabajar con las personas mayores? Más de 15 años. Trabajé tanto en participación ciudadana como en adultos mayores con dificultades en salud mental. En función a tu experiencia durante Sí. todos estos años trabajando junto con las personas mayores, Sí. ¿qué cambios son los que has notado? Porque si bien han pasado muchos años, Ajá. me imagino que a nivel sociodemográfico o alguna característica puntualizada al trabajar con las personas mayores que quizás debe de haber surgido. Sí, primero el adulto mayor dejó de radicar su vejez dentro del grupo familiar y egresa hacia el residencial, porque las familias se encuentran muy tensionadas por la dinámica laboral y las exigencias sociales. Eso también ocurre en generalidades, ¿no? Hoy en día, bueno, con lo demandante que por ahí pueden llegar a ser algunos trabajos, quizás, algunas personas mayores, que son los menos, deciden la autoinstitucionalización y otros son los familiares los que deciden Sí, hacia qué residencial debería de ir. Ahí está, depende del tramo de edad, ¿no? Los más adultos, entre 80 y 90, esos son los que no quieren desprenderse de la familia. De 65 a 70 y algo ya están mucho más empoderados, entonces eligen ellos mismos a dónde ir, o por lo menos opinan. Y contanos, vos en este momento estás trabajando en el residencial La Estancia, Sí, según lo que uno tengo de ellos es la entendido. estancia, sí. ¿Y cuál sería tu función conjunto con el trabajo de las personas mayores? Mi función es de referente social. Yo trabajo de esta manera. Primero, acompaño el proceso de adaptación de la persona mayor cuando ingresa al residencial, porque eso implica no solo adaptarse a los horarios, a la alimentación, sino a dejar su casa. Eso produce un dolor muy grande, muy grande. Muchas veces, para no aceptar que estamos perdiendo autonomía, negamos la situación, nos enojamos con todo el mundo.
Entonces hay que acompañar en ese proceso y hay que acompañar a la familia para que no sienta culpa y lo pueda acompañar conteniendo la situación. Eso es lo primero, que lleva meses. Sí, la contención familiar siempre es fundamental hacia las personas mayores, en todo sentido, tanto con las personas mayores que se encuentran institucionalizadas como aquellas que están en sus hogares, ¿verdad? Sí, claro. Y después también algo importante a tener en cuenta con las personas mayores que están institucionalizadas, vos si bien tu especialización es en trabajo social, ¿cómo ves los residenciales que por ahí juntan a una persona mayor que es totalmente autónoma con alguna que quizás pueda llegar a tener algún tipo de patología en el sentido de alguna enfermedad cognitiva, como lo vemos con el Alzheimer, que muchas veces pasa? O sea, ¿cómo lo ve la persona mayor que es autónoma, ¿no? O sea, ese choque emocional que por ahí puede llegar a ver. A veces se da, sí, a veces se da y hay que trabajarlo. A eso voy. ¿Cómo se puede tratar? Se trabaja de esta manera. Primero, ayudando a ese adulto mayor, que está clarito, a generar vínculos dentro del residencial con otras personas en sus mismas condiciones para compartir actividades e intereses. Pero después viene otra faceta y es evitar discriminar a algunos otros pares que están en inferioridad de condiciones. Por supuesto. Y ser un poco más empático, lo que vendría a ser lo que nosotros llamamos en principio ingresar y pensar que es una comunidad donde vive para después transformarla en una familia ampliada. Eso lleva todo un proceso de trabajo. Por supuesto, hay mucha emoción en el medio, ¿no? Sí. Y esa emoción, desde el punto de vista de la psicología, del trabajo social, ¿cómo crees que se puede llevar adelante? Bueno, el tema de nosotros, la categoría vejez tiene un componente importantísimo y es lo que tú no pudiste solucionar en 65 años, se agrava después. O sea, si tenías características de personalidad medias querellantes, te costaban los vínculos, una vez que ingresás, todo eso explota, explosiona. Entonces, bueno, depende de las características de cada adulto mayor, cómo se vaya a desempeñar adentro del residencial y cuánto podemos hacer por él. Bien, ¿y qué tipo de actividades son las que sugerís que pueden llegar a ser buenas para mantener la autonomía de las personas mayores y el desarrollo de las personas mayores dentro de los residenciales, por ejemplo? Por ejemplo, acá en la estancia nosotros tenemos una concepción de vejez y cuidado que tiene que ver que la vejez es una etapa de la vida y el cuidado va durante toda la vida. Exacto, desde la niñez hasta la muerte. Cada etapa con su especificidad. Bueno, esa concepción nos permite a nosotros lograr que el adulto mayor no tenga cortes en su vida, que no quede encapsulado en una institución y que pueda tener una vejez activa y saludable, como tú me habías comentado, ¿no? Exacto. Activa y saludable. Fundamental promover la vejez activa y saludable en las personas mayores, tanto las institucionalizadas como aquellas que se encuentran en sus hogares. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo lo bajamos? Primero, en los meses de adaptación, trabajando mucho con la familia y con la persona mayor para que entiendan el proceso, bajen la angustia y se aflojen las tensiones familiares. Eso. Después vamos a tratar de que continúen con los vínculos que tenían en el afuera antes de ingresar. Amistades, familiares. Tenemos que buscar la forma de que ellos puedan mantener esos contactos. En tercer lugar, actividades externas en la comunidad. Por ejemplo, la asociación de jubilados, el coro de la iglesia. Entonces, entrenamos a un cuidador externo, pagamos el taxi y salen. Y tienen actividades externas y vuelven cuidados. Y ahora, a raíz de todo lo que ha pasado, obviamente, con la pandemia, con el COVID, que obviamente que hubieron que realizarse muchos protocolos en cuanto a las visitas de los familiares, y si bien las visitas de los familiares son fundamentales en los residenciales, ¿cómo notaste a las personas mayores con las que vos has trabajado cuando a nivel protocolar era necesario bajar? Muy tristes, las entristeció mucho y a muchas las hizo retroceder bastante. Por eso ahora estamos en esto de salir, tenemos que salir afuera con los máximos cuidados. Exacto, ahora que los protocolos ya podemos, obviamente que se levantó todo lo que tiene que ver la emergencia sanitaria, podemos volver a visitar a las personas mayores en los residenciales. Sí, lo que nosotros más pedimos a la familia es eso, ¿no? Es el acompañamiento, que muchas veces las familias se sienten tensionadas por la angustia
de la persona mayor, entonces evitan estar en contacto porque se les hace muy difícil poder sobrellevar esa situación tan dolorosa adelante. Pero lo que más le pedimos es eso, solo estar y escuchar, nada más, estar y escuchar. Dejar que la persona mayor drene toda su angustia, su tristeza y buscar con el trabajador social qué actividades o qué campo de posibilidades tiene este adulto mayor para poder encontrar una vida mucho más agradable, ¿no? Claro. Un sentido de vida. Es importante justamente el acompañamiento familiar y también a veces surge una diversidad de opiniones dentro de la familia. Algunas personas sí están a favor de que el adulto mayor, de que la persona mayor se institucionalice, otros no. También, o sea, ocurre ese tipo de diversidad de opiniones dentro de la familia. Ahí está, y ahí tenemos la concepción vieja de vejez y cuidado, que refiere a guardo al anciano en un lugar, no se mueve, no opina, va envejeciendo y muere. Nosotros estamos en otra concepción. Sigue la vida sigue. Entonces vos es como que te mudás de barrio, te mudás, yo tengo que cuidar tus viejos vínculos, los que puedas salvar, y voy a generar todos los que puedas para que sigas en contacto con la comunidad. A vos no te pasó nada, hiciste una mudanza. Seguís tan vivo como antes y tan activo como antes. Esa es la diferencia de concepción que estamos tratando de implementar, que la familia la tiene también que absorber, ¿no? Exacto. Ahora justamente, obviamente que es importante visitarlos a las personas mayores en los residenciales, sobre todo ahora que ya se levantó lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Sí. Y por supuesto que no hay que olvidarse que el que decide siempre, esto siempre lo digo, es la persona mayor. No hay que pasar por encima de las voluntades de las personas mayores, porque es importante la decisión, el querer, el sentir mismo de la persona mayor, ¿no? O sea, hay que empezar como a cambiar mucho todo el tema del paradigma de que no, yo hago lo que quiero con mi padre, yo hago lo que quiero con mi madre, hago lo que quiero con mis hijos. No. Las personas mayores tienen sus propias voluntades, ellos deciden por su propia vida. Hay muchos que están muy bien, que no padecen de ningún tipo de enfermedad que digas Alzheimer o algún deterioro cognitivo que no les permita poder tomar una decisión por sí mismos. Ahí tenemos Entonces, un modo de tensión importantísimo que a mí me gustaría ponerlo arriba de la mesa. Ajá. Generalmente después de los 70, 75 las personas empiezan a sufrir caídas y fracturas. Eso lleva tiempo de quietud, de tratamiento. En esas desinternaciones es que ellos llegan a los residenciales. Es ahí. Y muchas veces llegan en contra de su voluntad, porque en realidad la persona, el adulto mayor no logra internalizar que necesita cuidado las 24 horas, no lo acepta porque es muy doloroso, era lo que yo te decía, y se enoja con todo el mundo. Entonces ahí tenemos como un choque, ¿no?, entre los derechos de las personas ancianas, es decir, yo quiero vivir de esta manera en esta casa, en mi casa, con una cuidadora, ¿no?, y la obligación de la familia que no puede abandonar al adulto mayor porque puede tener problemas legales. No solo tiene una obligación afectiva y moral, sino tiene una obligación legal de cuidarlo y darle asistencia. Entonces, ¿cómo compatibilizamos eso? ¿Cuántos años tiene Ibis? 102. Nací el 15 de marzo de 1920 en la cuarta sección judicial del departamento de Flores. Yo no soy de Montevideo. Ajá. ¿Es de Trinidad? ¿Eh? ¿Es de Trinidad? No. ¿De dónde? ¿De qué lugar de Flores? Cuarta sección del departamento de Flores. Mi mamá fue maestra rural. Ajá. Y esa era la escuela que le había tocado. ¿Qué recuerda de su vida? ¿Qué recuerdos le vienen? Esos más grandes, esos que no se olvidan. Todo. Yo me acuerdo de todo. Ajá. De mi niñez, porque yo no vivía. Bueno, mi barrio donde yo nací era humildísimo, porque la escuela estaba rodeada de ranchitos. Mi mamá era la columna. Mi papá
era juez de paz judicial de la 4ª y 5ª sección judicial de Flores. Pero mi mamá era el Palenque. Y hace muy pocos días, hablando con otro señor, nos acordamos salió él de Alpargatas Rueda. Si mi mamá era una gran pedigüeña, y esas Alpargatas Rueda, mi mamá las pedía solamente para los meses de clase, de escuela, pero los niños las seguían usando. Y mamá, Alpargatas Rueda y Alpargatas Rueda, en enero, febrero, marzo, abril, todo el año. Y yo me acuerdo perfectamente la camioneta que bajaba con el paquetón de Alpargatas Rueda. ¿Se acuerda cuando vino a Montevideo? A Montevideo sí me acuerdo. Eso es, yo me comparo Cortázar, a la rayuela de Cortázar. Salté del campo de Flores, del contacto con la naturaleza, con el sol, con la lluvia, con los vientos, con todo, a Montevideo, que venía a ser para mí la ciudad luz. ¿Y por qué se vino? Porque se jubilaron, los dos, mamá y papá, se jubilaron. ¿Y cómo fue dejar el campo, la naturaleza, y llegar a la ciudad, al hormigón, al ruido, todo lo demás? Me costó, pero no tuve más remedio que adaptarme, porque yo primaria la cursé en escuela rural, porque hasta eso ni me acuerdo del número de la escuela, si era 6 o 12, pero los archivos tienen que estar. Y de volver a Montevideo, que yo ya volví a secundaria, ya mi vida cambió. ¿Fue fácil secundaria? ¿Fue fácil? No, en mi época sí, para mí fue difícil, claro, porque la escuela rural es un programa y secundaria es otra. Y hay distancia. Acá en Montevideo conoció el amor. ¿Cómo no? 54 años estuvimos casaditos. Que hoy para encontrar 54 años. ¿Se acuerda cómo se conoció con él? Sí. A ver. Mi esposo mi esposo fue médico. Y bueno, pero él tenía otro matrimonio y se le había muerto la señora. Y una señora, amiga de mi mamá, que vivía en Flores, vino a parar a la casa nuestra y quería ir a conocer a una prima que estaba empleada en la casa de un profesor, Antonio Ferrara. Y mamá me decía, ay, sabes que no tengo tiempo. Le digo, pero voy yo. Y ahí está, Heraldo, que era el hijo de él, que lo crié yo, nos pusimos a jugar. Maldito si atendí al homenaje que me hizo. Y cuando llegó el momento de despedirme, Heraldo se puso a llorar, quería que me quedara. Y le dijo, yo no te importa, yo voy a venir a jugar con vos. Y ahí está la jugada, 54 años juntitos. Así que fue casi jugando. ¿Y cómo fue ese matrimonio? Ah, felicísimo. Sí. Felicísimo. Tuvimos 3 hijos más. Y paramos el carro, como se dice, porque si ahora está cara, antes también. Míos son 3, más el otro, son 4. No era fácil. No, y después que yo dejé secundaria. Yo fui profesora de secundaria. ¿Profesora de qué? Literatura. Y en las conversaciones que tuvimos, vas a tener que dejar literatura, porque realmente eran unos pesos desgraciados. ¿Quién atiende esta casa? Que ya quedaba Heraldo. No es una cuestión de trancarla. Yo pongo el hombro, me dice, y vos ponés lo demás y cuidás la casa. Y así fue. Y así fue. ¿Y cómo fue criar esos 4?
muchachos o muchachas? Y no los problemas de hoy, ¿No? porque hoy es horrible, pero los criamos como se deben criar un hijo, con respeto, hombro con hombro, como decíamos los dos, porque si los retaba Antonio, que así se llamaba mi esposo, yo, por algo los retó tu padre, y Antonio decía lo mismo. Los retó tu madre, por algo los retó hoy, entiéndanse con ella. Y era así, así llevamos la vida los dos. Ibis, cuando la mamá o el papá decían no, era no. Era no. Ah, sí. Y cuando había que ponerlos en penitencia, a penitencia. Me acuerdo de la pata paljuda. Sí, señor. Bueno, y Antonio le había dicho que yo no sepa que pidan plata paljuda, porque para eso reviento yo trabajando, y eso es una mendicidad. O sea, un día se iba y los tres, porque era con otro chico, pidiendo plata paljuda para adentro. ¿Qué les he dicho yo? A la cama, uno mirando para allá y el otro mirando para la otra pared. Yo me voy, porque así va de guardia. Yo me voy. 2 horas de penitencia. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Bueno, su madre es la que tiene que terminar la penitencia. Y la terminé. Y nada de levantársela. ¿Eh? Nada de levantarle la penitencia. No. Pero que las 2 horas de penitencia, bueno, se les terminó la penitencia. Con todos, con todas, ¿Y cómo le parece que fue esa educación? ¿Bien? Para nosotros, brillante. Para nosotros, brillante. Sí, los tres nos empeñamos, yo creo que bien. Yo llegué pues fuimos 3 hermanos. Yo llegué a lo que quise. Mi otro hermano llegó a ser abogado en el Ministerio de Defensa. Y el otro hermano fue marino mercante. Creo que cumplimos. ¿Cómo hacía con Flores? ¿Visitaba Flores? ¿Iba de vez en cuando? ¿Iba No. a menudo o no fue nunca más? Nunca más. Era mamá, la pedigüeña, que como se daba con todo Trinidad, ella siempre conseguía, pero de alpargata, andaban los niños siempre calzaditos. ¿Ella la venía a visitar? ¿Ella la venía a visitar a Montevideo? ¿Su mamá? No, si nos vinimos todos para ¿Ella Montevideo. también se vino? Ah, bien. No, fue cuando mis padres se jubilaron. Ah, pensé que se habían quedado allá. No, nos Se vinimos vinieron los ustedes. tres, los 4, los Bien. 3, sí, todos nos vinimos para Montevideo. ¿Qué hacían en los ratos libres que capaz que no había televisión, no había radio, se escuchaba? ¿Qué Yo hacía? siempre... ¿Leía? Porque había muchos diarios. ¿Qué hacía usted? Yo siempre fui muy lectora y muy escritora. Ajá. Yo siempre, ¿Le gustó siempre escribir? siempre. Acá entre usted y yo y nadie se va a enterar. ¿Tenía faltas de ortografía cuando estaba en la escuela, en el liceo? No. Y después mamá había comprado un libro, ¿quieres escribir sin falta? Y era mi compañero, ¿quieres escribir sin falta? Señores, esperamos que haya sido de vuestro agrado este primer programa. Recordamos, Alison, es el primer programa de un ciclo que va a salir todas las semanas aquí a través de la pantalla de Canal 5. Así es, pueden comunicarse con nosotros si quieren, ingresando a nuestro sitio web que es www.palabrasmayoresuruguay.com. Ahí hay un formulario que lo pueden completar, dejarnos su historia de vida, también si quieren estar y ser partícipes del programa para que podamos entrevistarlos y formar parte junto con Fernando en este nuevo ciclo que se va a estar visualizando durante muchísimos meses. Y después también pueden comunicarse a través del Instagram, que es palabrasmayores_TV, y el Facebook, que es Palabras Mayores. Muy bien. Así que esperamos el Sugerencias, contacto. Claro, sugerencias, preguntas, inquietudes, Sí. críticas, ¿por qué no?
todo lo que ustedes quieran interactuar con nosotros serán muy bienvenidos. Nos encontramos la semana que viene, Alison. Así es, y próximamente habilitaremos un teléfono de línea para que nos manden justamente todos los mensajes que quieran. Perfecto. Señores, muchísimas gracias por lo de esta semana. Los esperamos la próxima semana aquí en Palabras Mayores. Los esperamos. Gracias.